En un curso de esta índole pues hay mucha diversidad de trabajo y de formas de trabajar, porque cada uno pues el karate lo hace siempre a su manera, aunque siempre hay una técnica, se desarrolla siempre un movimiento, pero luego cada uno la acopla. Entonces pues nos vamos viendo unos con otros, nos ayudamos unos entre otros y nos quedamos entonces con el concepto de la globalidad de lo que es el karate, porque normalmente se piensa que el karate es muy individual, pero no es cierto. El karate, conforme hay que trabajarlos de manera global, no para ti, sino para todos y en conjunto, y es como más se aprende. Y este tipo de cursos, aparte de aprender técnicas, y aunque las sepas, las mejoras, porque siempre hay un compañero que te aporta algo, porque evidentemente todos no tenemos la verdad del movimiento y del desarrollo de las técnicas. Vamos a seguir lo de esta mañana, pero con otra versión, el trabajo más bien práctico. Esta mañana el comité básico, un poco de katas, pues sobre todo la iniciación a la forma de kata, o una iniciación al bastón, al jali, y una rueda chiquitita de cuchillo. ¿Hoy? Un curso de esta naturaleza, que es intensivo, permite además un sentido de apropiación de la práctica diferente a lo que es una clase habitual. Para empezar, te concentras mucho más, tienes la posibilidad de trabajar de manera más tranquila y relajada todos los diferentes ejercicios, la variedad de técnicas que hacemos es bastante mayor, el cansancio también es mayor, más en este momento del día. Llevamos ya cerca de 6-7 horas entrenando, pero desde luego la satisfacción es muy grande, y eso teniendo en cuenta que todavía mañana tenemos más por hacer. Yo creo que una de las características fundamentales del estilo de Paco, que yo ante todo admiro por su innovación, su capacidad de innovar, y sobre todo no solamente innovar en lo que es el arte marcial en sí, integrando otras artes marciales, sino sobre todo en el nivel educativo. Yo soy profesor de universidad, en la Universidad de Alcalá, en el Departamento de Ciencias de la Educación, y claro, normalmente esos aspectos educativos me llaman mucho la atención porque me dedico profesionalmente a eso. Pero siempre he admirado esa capacidad que tiene Paco de sacar lo mejor de todos. Y eso es una cuestión que además hay que tener en cuenta, que la práctica de un arte marcial como esta lleva mucho tiempo, se hace durante mucho tiempo. No es lo mismo que una formación que dura meses o dura un curso. Aquí la formación dura años, y tener en cuenta la posibilidad de desarrollo y de cambio de una persona a lo largo de años es algo que muy pocas prácticas, muy pocas dimensiones de práctica educativas pueden realmente beneficiarse, y esta lo tiene, ¿no? Paco nos conoce desde que somos adolescentes o niños, y nosotros a él, y un poco creo que hemos ido creciendo todos juntos, y desde luego crecer juntos es una de las cosas que hacemos en un día como hoy, que es realmente algo para disfrutar. Cuando golpeéis y cambiéis, atrás, acá kakedachi, cogéis la mano, cambio de mano, cambio de pierna, golpeo, atrás. I've been coming over to Paco Tapia's courses nearly every year for quite a long time. I've known Paco now for 40 years. I met him in Holland some time ago, and we've been friends ever since. And it's really nice to come over here and be invited to his courses. They're some of the hardest courses I've been to. you